Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una falda asimétrica con volante como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos e imprímelos en folios de tamaño DIN A4. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a ir colocando los patrones dependiendo de los dibujos de la tela, es decir que vamos a fijarnos si los dibujos tienen o no derecho o revés, si van hacia un lado o hacia otro. Si no lo tienen, encajaremos los patrones de la mejor manera posible para aprovechar la tela lo máximo posible. Lo primero que vamos a colocar, teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela, es el patrón de la espalda. Como estáis viendo, vamos a hacer coincidir el centro con la doblez de la tela. Una vez lo tenemos, alfilereamos a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Para el delantero tenemos dos piezas de patrón que vamos a recortar sobre una única capa de tela. Lo que hacemos es colocar, como estáis viendo, uno de los patrones sobre una de las capas de tela que vamos a cortar. Alfilereamos este papel de patrón a la tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. El lado grande, es decir, el patrón grande del delantero, es el lado derecho. Vamos a colocarlo como estáis viendo en el vídeo, es decir, la tela estaría con el derecho de la misma hacia abajo y el patrón como veis colocado. ¿Por qué os digo esto? Porque una vez que cortemos el patrón vamos a tener que cortar la otra parte encarándolas ambas para que luego nos quede bien esa esquina asimétrica y la esquina nos quede en la pierna izquierda. Como ya os digo, utilizando como referencia el patrón que acabamos de recortar, vamos a colocar la otra pieza del delantero intentando encararla, encarar lo que es las zonas que van a ir unidas y haciendo, digamos, la forma delantera de la falda. Colocamos el patrón sobre una de las capas de tela, como estáis viendo en el vídeo. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela y recortamos a 1 centímetro aproximadamente del borde del patrón. Comprobad bien que ambas piezas os quedan como veis en el vídeo. El volante delantero también va cortado en una cara de tela, en una pieza de tela. La tela no va doblada, simplemente va extendida, como veis, sobre la mesa. Vamos a colocar el patrón del volante, como veis en el vídeo. Le vamos a alfilerear el papel de patrón a esta capa de tela y luego vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Si queréis para el bajo, que es decir, toda la parte exterior de este volante, podéis dejar 1,5 centímetros y quizás pues os es más fácil luego para hacer el dobladillo. Ya veis que el dobladillo no va a ser o no va a resultar demasiado fácil al ser un círculo casi completamente, pero con ayuda de las manos y la plancha seguro que lo conseguiremos. El volante de la espalda sí que lo vamos a cortar haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, por eso hemos doblado la tela o los restos de tela que nos quedan. Colocamos, como veis, el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos a la tela doblada nuestro papel de patrón. Luego recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Si hemos dejado 1,5 centímetros para el bajo del volante anterior, para este haremos exactamente lo mismo. En la parte exterior del volante dejaremos 1,5 centímetros para hacer el dobladillo. De la cintura necesitaremos 4 piezas de este mismo patrón, por eso con la tela doblada vamos a volver a doblarla y colocamos el patrón, como veis, sobre las 4 capas de tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno.
Para la cintura vamos a utilizar entretela. Doblamos la entretela por la mitad y vamos a sacar solo 2 piezas de entretela de nuestra cintura, la que hemos cortado. Vamos a colocarla justo encima de la tela doblada, de la entretela doblada, y recortamos la entretela, una pieza, bueno, 2 piezas en este caso exactamente iguales. El delantero lo vamos a unir por esa abertura, por esa esquina, digamos, de la falda. Colocamos las piezas haciéndolas coincidir perfectamente por este lado con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez lo tengamos, vamos a remallar toda esta costura con una puntada en zigzag al borde de la misma. Si no tenemos hecho los piquetes del centro de la espalda, tanto en la parte de la cintura como en la parte de abajo para montar el volante, vamos a hacer pequeños piquetes marcando el centro de la espalda. De esta manera luego colocaremos bien el volante y colocaremos también bien la cintura. Luego, si no, calcularemos también el centro de la cintura delantera. Ahora lo que vamos a hacer es colocar, como veis, delantero y espalda, ambos uno sobre el otro, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por laterales o costados. Dejaremos un hueco donde os señalo para la cremallera. Lo dejaremos sin coser, como estáis viendo. Ese hueco pues puede medir unos 15 o 20 centímetros aproximadamente. Es más o menos para luego colocar la cremallera que va cerrando tanto la cintura como este lateral. Cosemos ambos laterales o costados de la falda a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo, y luego rematamos con una puntada en zigzag al borde de la tela de ambos lados. Antes de nada, para que no se nos olvide, vamos a calcular el centro tanto delantero como de la espalda. Si no lo teníamos calculado ya, hacemos un piquete en el centro doblando por la mitad y sin tener en cuenta la abertura, es decir, la abertura sería como si tuviera una costura, que tendríamos ese centímetro que va a perder luego con la cremallera. Y ahora sí vamos con los volantes. Para ello colocamos el volante de la espalda o el delantero, como queráis, como estáis viendo con el derecho hacia arriba, y colocamos el otro volante con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir perfectamente por los extremos. Este volante, si no tiene los piquetes hechos, también el de la espalda me refiero, si no tiene los piquetes hechos del centro de la espalda, se los hacemos. El del delantero no hace falta porque no vamos a calcular centro delantero, sino que vamos a montar sobre ese pico asimétrico que tiene la falda. Entonces lo que hacemos es coser los extremos de ambos volantes, delantero y espalda, con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez los tenemos cosidos, remallaremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y ahora, para montar este volante en lo que es el bajo de la falda, lo primero que vamos a hacer es coincidir esos centros de la espalda, que sí que los teníamos calculados. También vamos a hacer coincidir perfectamente las costuras de los costados o laterales, y luego lo que es en la parte delantera, el volante delantero, lo iremos montando poco a poco, como veis en el vídeo, alfilereando. Si tuviéramos algún problema de que no nos coincide el volante o los volantes, lo único que tendríamos que hacer es, en los mismos volantes podemos coser la costura un poquito más ancha o más estrecha para que se adapte a todo el recorrido sin problema del bajo de la falda. Es simplemente un truco para que tengáis en cuenta por si no os coincide perfectamente lo que es el volante delantero con la parte delantera de la falda. Y cosemos ambas piezas como siempre con los derechos de las telas enfrentados. Tenéis que fijaros bien
y las cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Si veis que esta parte pues queréis que os coincida bien y no tenéis ganas de descoser y tal, podéis siempre hilvanar antes de meter la máquina de coser de tal forma que vayáis acoplando perfectamente el volante al bajo de la falda. Una vez lo tenemos, lo que hacemos es remallar toda esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos ahora con la cintura. De la tela exterior del estampado tenemos 4 capas de tela. Los vamos a separar, como estáis viendo, haciendo coincidir 2 a 2 con los derechos de las telas enfrentados. Y la entretela la vamos a colocar en una de las caras de nuestra cintura por el revés de la misma, con la parte que pega hacia abajo. Vamos a planchar bien, como veis en el vídeo, de tal forma que se van a quedar entretelados, digamos, 2 piezas de esta cintura. Y ahora hacemos coincidir las cinturas, las que no tienen entretela, con los derechos de la tela enfrentados. Y las cinturas que sí que tienen entretela también los vamos a hacer coincidir con los derechos de la tela enfrentados. Vamos a coser solo uno de los lados, uno de los extremos, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, de tal forma que queden las cinturas unidas solo por uno de ellos. Planchamos bien abriendo las costuras y ahora vamos a hacerlas coincidir, como estáis viendo, con el derecho de la tela enfrentado y haciéndolo coincidir perfectamente por esa costura de unión, y vamos a coser por la parte que os indico en el vídeo. A 1 centímetro del borde de la tela y con un pespunte lineal sencillo cosemos esa parte de la cintura. Nosotros siempre comenzamos desde esa costura del costado hacia un extremo y desde la misma costura del costado hacia el otro, para que no se nos descuadren las telas. Y realizamos pequeños cortecitos en esta costura sin llegar a la línea de costura para no cortarla, para luego volcar bien, que no tengamos problemas de tirantez en esta parte de la cintura. Colocamos la cintura del derecho, la doblamos por la mitad y la planchamos muy bien para que se nos quede como la que estáis viendo en el vídeo. Ahora vamos a calcular los centros tanto delantero como de la espalda, doblando la cintura, siempre teniendo en cuenta que va a perder 1 centímetro para esa cremallera en ese lado. Entonces lo que haremos es doblarla, digamos, que sobresalga 1 centímetro de la costura del costado. De esta manera vamos a calcular el centro de la misma realizando un piquete tanto en el lado del delantero como en el lado de la espalda. Para coser la cintura a la falda, lo que hacemos es primero separar las capas de la cinturilla. Lo que vamos a coser en un principio va a ser lo que es la parte entretelada con el derecho de la tela de la falda. Hacemos coincidir perfectamente la costura de los costados y también haremos coincidir el centro tanto delantero como de la espalda, y vamos a coser todo este contorno a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. La cremallera va a ir cosida en esa abertura lateral que hemos dejado. Antes de cerrar la cintura vamos a meter la cremallera en la costura de la cintura. Para eso colocamos, como estáis viendo, la cremallera con el derecho de la misma hacia abajo, es decir, con el carro de la cremallera hacia abajo. Vamos a comenzar el carro de la cremallera, o sea, el carro de la cremallera, la parte superior de la cremallera tiene que terminar justo en la línea de costura de unión de ambas capas de la cinturilla, y vamos a ir cosiendo nuestra cremallera con un pie de presa telas de cremallera invisible, como estáis viendo en el vídeo.
Luego la cerramos, colocamos el otro lado de la cremallera justo en el lado contrario, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela haremos la costura y vamos a ir cosiendo nuestra cremallera de tal forma que se quede perfectamente acoplada al espacio que viene para ella. Comprobaremos cerrándola y abriéndola que la costura de la cintura, es decir, la costura de unión de ambas capas de cintura, queda perfectamente alineada. Y ahora sí vamos a volcar la capa que no hemos cosido, la capa que no tiene la entretela, como estáis viendo en el vídeo. La vamos a volcar envolviendo la cremallera y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Esto lo haremos por ambos lados de tal forma que ambos extremos de la cintura se nos queden perfectamente cerrados. Ahora esta capa que hemos dejado sin coser la vamos a remallar o rematar el borde de la tela, el borde de esta capa de cinturilla que va en el interior de la falda. La remallaremos con una punta de zigzag al borde de la misma por todo el contorno. Y para terminar de coser nuestra cintura lo que vamos a hacer es doblar esta capa hacia el interior o revés de la tela de la falda. Vamos a doblarla por la línea de costura de unión de ambas cinturillas, es decir, donde termina la cintura de la falda, y vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo justo por la costura de unión, por esa línea de unión entre cintura y falda. Vamos a ir ayudándonos con las manos, como estáis viendo, para tirar bien de esa capa de cintura que no está entretelada. La vamos a ir colocando de tal forma que se quede bien cosida por el interior con la costura que estamos haciendo. Nosotros hemos comenzado a coser como hacemos más o menos siempre para que no se nos descuadre este tipo de cosas, este tipo de pasos en el proceso. Hemos comenzado a coser desde la costura del costado contrario al de la cremallera y vamos a coser desde un lado hacia el otro y desde ese mismo lado vamos a coser hacia el lado contrario. De esta manera no se nos va a digamos a descompensar o a descuadrar la cintura por ningún lado. Nos probamos la falda y determinamos el largo a nuestro gusto. Al ser volante quizás nos va a costar algo más rectificar si fuera necesario el largo, pero siempre se puede modificar un poco siguiendo lo que es todo el contorno del bajo, es decir, rectificando unos centímetros si fuera necesario todo el contorno del bajo. Una vez que tenemos el largo a nuestro gusto, vamos a hacer un pequeño dobladillo o dobladillo de pañuelo, como estáis viendo en el vídeo. Doblamos unos milímetros hacia el interior, es decir, como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela, y volvemos a doblar otro medio centímetro. Si necesitáis un dobladillo un poco más grande para que os sea más fácil, pues simplemente lo hacéis un pelín más grande y ya está. También os recomiendo que utilicéis la plancha para hacer este dobladillo antes de meter la máquina de coser, porque seguramente que sea muchísimo más fácil, mucho más sencillo y además nos quede igual por todos lados. Si no, pues ayudándonos de las manos con mucha maña vamos haciendo este dobladillo por todo el contorno del bajo de nuestra falda. Y una vez lo tenemos ya tendríamos nuestra falda totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.